equipo internacional liderado desde el Instituto de Biomedicina de Valencia y el Imperial College de Londres, con la participación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha puesto de manifiesto que los fagos o bacteriófagos, esos virus que infectan a las bacterias, podrían desarrollar comportamientos sociales entre especies mediante pequeñas moléculas mensajeras denominadas péptidos. Los resultados publicados en la revista Cell demuestran por primera vez que la comunicación mediante péptidos no se limita a fagos del mismo linaje o de la misma especie, sino que también funcionan entre especies distintas, lo que permite a los virus coordinar decisiones fundamentales para su supervivencia y además de forma colectiva. De ello vamos a hablar con Alberto Marina, que es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Paco, muy buenas noches. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esto quiere decir que los virus de las bacterias comparten un, digamos, lenguaje común para decidir de forma colectiva si afectan o infectan, mejor dicho, las bacterias o se integran en su genoma. Pues mira, te explico. En principio, no es que sea un lenguaje común. Hace poco, vamos a decir menos de 7 o 8 años, se descubrió por primera vez que algunos virus de bacterias podían comunicarse. Pero son como grupos, ¿no? Y nosotros estudiamos un grupo que se comunica, como has dicho tú anteriormente, por péptidos, como trocitos de proteínas. Pero, por ejemplo, hay otros grupos que han descubierto que se comunican con otros tipos de moléculas diferentes, moléculas químicas pequeñas. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con este grupo de bacteriófagos que verdaderamente se comunican con los péptidos. Y sí, hemos llegado a la conclusión que pueden utilizar estos péptidos para comunicarse, no como se había demostrado inicialmente, que uno solamente hablaba con su progenie, o sea, con sus descendientes, sino que entre diferentes fagos que pueden infectar diferentes bacterias, entre ellos también se pueden utilizar estos péptidos para comunicarse. En resumen, podríamos decir que hay grupos que tienen como un lenguaje, una lengua con la que se pueden hablar unos con otros. Bueno, efectivamente, se sabía ya que organismos simples como las bacterias utilizan sistemas de comunicación. El hallazgo de que los virus también lo hacen es relativamente reciente y hasta ahora se asumía que solo eran capaces de responder a señales procedentes de su propia especie, pero parece ser que con este nuevo trabajo se viene a demostrar que hay más que eso, que mantienen, digamos, una comunicación bastante más completa, ¿no? Sí, es una cuestión, o sea, asumir que los virus y los virus de bacterias se comunican, esto es una idea bastante reciente. Hay que tener en cuenta que hay una discusión en el campo si verdaderamente los virus son, podríamos decir, lo llamamos entidades biológicas, pero ¿son organismos vivos o no son organismos vivos? Entonces, ahora, darle la capacidad de comunicarse es como un paso más allá. Entonces, estamos ante un cambio de visión bastante importante. Nosotros sí que hemos demostrado ahora que no solamente se comunican entre sus descendientes, sino que pueden tener la capacidad de comunicarse con otros. Pero no podemos decir de una forma general, sino algunos se comunican con otros y otros no tienen esta capacidad. Algunos la han adquirido y otros no la han adquirido. Entonces podemos verlos como una población que tiene la herramienta, o podemos decir el lenguaje, y algunos lo utilizan para comunicarse y otros no lo utilizan para comunicarse. Básicamente, este lenguaje por péptidos podemos decir que tiene diferentes idiomas, y algunos tienen dialectos y lo utilizan y ellos se comprenden, y otros no les interesa comunicarse y se aíslan unos de otros. En este fenómeno denominado crosstalk o comunicación cruzada, ¿a qué conclusiones científicas les lleva a ustedes? Pues a lo que estaba comentando antes, es un paso adelante, porque a conclusiones científicas es proveerles a estas entidades biológicas de podemos decir, un comportamiento social, la capacidad de tener un comportamiento social, de entre ellos ponerse de acuerdo para realizar diferentes funciones. ¿Qué funciones? Pues es una cosa que todavía estamos investigando. Ahora hemos mostrado en este artículo, las bases de que
tienen la capacidad de hacerlo. Tienen la capacidad de unos fagos hablar con otros. ¿Para qué lo hacen? ¿Lo hacen para ponerse de acuerdo y hacer todos la misma función? ¿O al contrario, a lo mejor lo pueden hacer para unos mandar mensajes erróneos a otros? Esto es lo que estamos justamente ahora investigando. O sea, la conclusión es un cambio de visión, es decir, vale, esta capacidad existe y ahora tenemos que investigar más en profundidad para, a nivel evolutivo y ecológico, para qué lo utilizan. Bueno, además el trabajo también demuestra que la comunicación cruzada puede desarrollarse entre bacteriófagos que infectan distintas especies bacterianas. ¿Qué importancia tiene este hecho? Sí, esto lo hemos visto, hemos utilizado fagos que infectan diferentes bacterias, pero que viven en el mismo nicho ecológico, pueden decir bacterias que están, por ejemplo, nosotros trabajamos con bacterias del género Bacillus, que viven en el suelo o viven en la superficie de plantas, y utilizando diferentes especies que, vamos a decir, que no están muy alejadas entre ellas, pero que sí que son diferentes tipos de bacterias. Hemos visto que fagos que infectan unas bacterias pueden infectar pueden comunicarse con los que infectan a otras bacterias que están junto a ellas. Entonces, como te comentaba anteriormente, ahora justamente estamos investigando para qué lo hacen. O sea, hay que tener en cuenta que los fagos, como son virus, estos tipos de virus siguen como dos ciclos. Uno en el cual infectan y pueden multiplicarse y lisar o romper la bacteria, o pueden infectar y quedarse durmiendo dentro de la bacteria. Entonces, con esta comunicación pueden decidir cuándo lisan todas las bacterias o cuando unos lisan las bacterias y otros no lisan las bacterias. De esta manera, lo que estamos viendo o que queremos saber estudiar es si esto lo hacen, por ejemplo, porque son diferentes bacterias que están juntas, a lo mejor puede ser una señal para que un fago uno diga no rompas esta bacteria porque alrededor está otra bacteria que también tienen fagos y no te puedes encontrar, podemos decir, una bacteria libre donde puedas infectar de nuevo, por ejemplo, este tipo de mensajes, eso que estamos estudiando ahora. Pero como todos los avances en ciencia, lo primero que hemos hecho ahora es como un poco adelantar el concepto, y ahora lo que tenemos que comprender es por qué lo hacen a nivel ecológico, o sea, cuál es la finalidad ecológica y evolutiva que siguen para que este sistema de comunicación se haya quedado implementado en los virus. Hay que tener en cuenta que los virus, como todos sabemos, tienen muy poco DNA, o sea, son muy económicos. O sea, si ellos llevan esta información o este mecanismo es porque les podemos decir, como dicen a los jóvenes, porque les renta, o sea, porque les sirve para algo. Entonces, si lo han mantenido es porque evolutivamente y ecológicamente seguramente les da unas ventajas frente a los virus que no se comunican entre ellos. Algo que me llama la atención es que el lenguaje compartido por los virus es tan universal que permite, por ejemplo, a un fago A comunicarse con un fago B para coordinar estrategias de contagio, incluso si cada uno decide infectar a una bacteria distinta. Esto ya, digamos que parece una estrategia bastante sofisticada, ¿no? Sí, es lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi laboratorio. Hemos diseccionado a nivel molecular cómo funciona. Entonces, es una estrategia que te tengo que decir que es una estrategia que han copiado los virus de las bacterias a las que infectan. Las bacterias a las que infectan también se comunican por un mecanismo muy relacionado. Entonces, ellos le han copiado, podemos decir, el mecanismo y lo han adaptado para utilizarlos ellos. Entonces, como te he dicho anteriormente, pueden utilizarlo y comunicarse, pero también pueden, si quieren, haciendo pequeños cambios. Nosotros lo hemos demostrado, haciendo tan solamente una mutación en el mensaje que mandan, haciendo un solo cambio, pueden hablar con otros o no hablar con otros, o hablar con un pequeño grupo o hablar con otro pequeño grupo. Podemos decir, pueden generar como dialectos. Entonces, aunque el mecanismo es universal, que les permite hablar con muchos, verdaderamente, posteriormente, ellos pueden seleccionar hablar con un grupo o hablar de una forma más general. O al contrario, aislarse, mandar un mensaje, como podemos decir, más encriptado, que solamente lo reconozcan muy pocos fagos. O sea, ahora hemos visto cómo funciona, hemos desentrañado un poco el mecanismo molecular
y la idea que tenemos ahora es expandir esta idea. Bueno, nosotros lo hemos publicado y la comunidad científica, pues estoy seguro que entrará a investigarlo con más detalle para alcanzar a comprender la magnitud de esta capacidad de comunicación. Bueno, para descifrar este lenguaje y confirmar que los distintos virus se comunican entre sí, ¿qué han utilizado? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Pues, como puedes imaginarte, esto es un trabajo de bastantes años y para convencer a la comunidad científica hemos tenido que trabajar a muchos niveles. O sea, por ejemplo, en mi laboratorio yo soy biólogo, pero hacemos biología estructural. Nosotros hacemos estructura de proteínas por difracción de rayos X, o sea, conseguimos ver las proteínas a nivel atómico. Entonces, también utilizamos técnicas biofísicas, in vitro, entonces hemos conseguido resolver las estructuras tridimensionales y ver de los receptores de estas señales y ver cómo las señales son reconocidas. Pero esto es una parte muy in vitro. También tenemos que luego mostrarlo in vivo. Y para hacer esto, como he dicho al principio, hemos colaborado desde hace ya mucho tiempo con el grupo de José Penades, que está en el Imperial College en Londres, que él es un microbiólogo genético fabuloso y él lo que ha hecho ha sido modificar los virus y las bacterias para ver cómo ven las señales, cómo las entienden. También hemos colaborado con la doctora Nuria Quiles en la Universidad CEU Cardenal Herrera, aquí en Valencia, y la conjunción de diferentes técnicas que van podemos decir, desde el átomo hasta trabajar con las bacterias y los virus en solución nos han permitido verdaderamente desentrañar las diferentes partes de la comunicación y estar seguros de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de un proceso que podríamos decir que hace más de 3 años que empezamos, 3 o 4 años con este proyecto. En ciencia, para llegar a una publicación como la del grupo Cell, o sea, como la revista Cell, tenemos que verdaderamente ser muy meticulosos y demostrar verdaderamente a todos los niveles que lo que estamos proponiendo, que verdaderamente es un cambio de idea, es cierto. Y hemos utilizado, pues ya te digo, una plétora de diferentes de técnicas, desde nivel atómico hasta trabajar con las bacterias en cultivos y los virus. Ustedes aseguran que este hallazgo supone un auténtico cambio de paradigma al demostrar que los fagos pueden comunicarse con virus que son descendientes, que no son descendientes, mejor dicho, ni pertenecen a su misma especie. Esta es una de las cosas importantes del trabajo, ¿no? Sí, creemos que esto lo marcamos dentro de un proyecto europeo que hemos conseguido el grupo de José Penades, mi grupo y el grupo del doctor Vitor Eldar. Es un proyecto RC que lo conseguimos hace 2 años, un proyecto europeo de excelencia, en el cual tuvimos que convencer, básicamente la base de ese proyecto es esto, que se comunican entre sí, que es un cambio de paradigma. Y tuvimos que convencerlos. O sea, estamos diciendo que, como he dicho antes, estas entidades biológicas, los virus, tienen la capacidad de comunicarse. Si tienen la capacidad de comunicarse, podemos decir que tienen un comportamiento social. O sea, la comunicación te permite hacer un comportamiento social. Es promover a los virus a agentes sociales. Entonces, yo creo que esto es un cambio de idea. Siempre hemos visto todos, yo el primero desde cuando era jovencito, hemos pensado que los virus son unos agentes totalmente egoístas. O sea, que lo único que hacen es infectar una célula, hacen muchas copias y la matan. Y no hacen nada más. No, ahora estamos diciendo que tienen capacidades sociales, que se pueden comunicar unos con otros y tomar comportamientos. Ya de esto ha habido, hay más investigaciones, hay investigadores que han ido mostrando que estos comportamientos sociales de los virus, pero el paso nuestro de mostrar que se pueden comunicar, y no solamente con su progenie, que sería un poco, podemos decir, egoísta, sino con otros fagos que infectan hasta diferentes bacterias, es promoverlos a un paso por encima. Y por lo tanto, esto es lo que nos da a nosotros la idea de que verdaderamente estamos ante un cambio de paradigma en el campo, que abre verdaderamente nuevas vías de investigación que esperamos, nosotros seguiremos investigando, pero esperamos que más gente venga a investigar este campo. Bueno, y por último, le pregunto, descifrar
cómo se comunican los fagos para infectar a las bacterias, permitirá diseñar nuevas herramientas de utilidad en estrategias terapéuticas o biotecnológicas mediante la interrupción o la modificación de ese lenguaje compartido por estos virus? Sin duda, todo gran avance abre aplicación. Nosotros podemos enmarcar este avance en un avance básico, de ciencia básica, pero todos los avances básicos abren aplicabilidad. Las aplicabilidades pueden ser muchísimas. Hay que tener en cuenta, que no lo he dicho anteriormente, pero los fagos, los virus de bacterias, son las entidades biológicas más abundantes en el planeta. Hay 10 veces más fagos que bacterias. Los organismos vivos más abundantes son las bacterias, pues por cada bacteria hay 10 fagos. Por lo tanto, estamos hablando que es un sistema que pueden tener las entidades biológicas más abundantes. Hay que tener en cuenta también que los fagos, los virus de las bacterias, modulan a todas las bacterias, y las bacterias son clave para todo, desde nuestra digestión hasta los cultivos. Por lo tanto, tener herramientas que nos permitan a nosotros modificar a los fagos nos van a permitir modificar a la misma vez las bacterias. Las bacterias podemos tener las que son muy buenas, por lo tanto podemos tener modificaciones biotecnológicas para hacer aplicaciones biotecnológicas industriales, y también hay bacterias que son muy malas, las patógenas. Por lo tanto, también podríamos utilizar estos conocimientos para desarrollar fagos que sean dirigidos hacia bacterias patógenas. Es un tema que ahora está muy candente, que se llama la terapia fágica, o sea, utilizar fagos, porque los fagos suelen ser específicos, atacan a unas bacterias, a veces dentro de una misma bacteria pueden atacar solamente a las que son patógenas y no a las que son benignas. Entonces, se podría utilizar este conocimiento para diseñar estrategias en las cuales pues en algún momento podamos utilizar estas señales para que todos los fagos se pongan a matar a las bacterias, o al contrario, pararlos cuando nos interesa que no lo hagan. O sea, las posibilidades son muy grandes. ¿Nosotros estamos investigando en eso? Pues ahora tengo que decirte que no. Nosotros estamos ahora en la parte más básica. Estamos descubriendo el mecanismo, intentando comprenderlo. ¿Que va a haber gente que lo va a utilizar? Sin duda, te digo que sí. O sea, todo conocimiento básico se aplica antes o después. Alguno a más corto tiempo, otro más alargado, pero todo conocimiento básico es de gran utilidad, y estoy seguro que este conocimiento tendrá una aplicabilidad antes o después. Interesante, desde luego, todo este trabajo del que hemos hablado con Alberto Marina, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia. Alberto, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo. Pues muchas gracias, Paco. En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.